Martes 22 de abril de 2003, 4:30 p.m. Hijita mía, hoy te extraño, te necesito y amo más que nunca. Quisiera estar a tu lado y nunca separarme de ti, pues eres la razón de mi vida. Mi bebé, yo sé que tú también me estás necesitando tanto como yo. Tú sabes que Dios es muy grande y bello con nosotros y Él va a permitir que estemos juntas nuevamente. Te amo montones, tu mami. Esta es una de las 2 cartas encontradas en el bolso de Ana Cecilia Duque. Estaban dirigidas a su hija Elizabeth, de 9 años. Ana Cecilia, una maestra de 31 años y que solo llevaba 5 meses ejerciendo el magisterio, fue secuestrada el lunes 21 de abril de 2003 cuando se dirigía a su residencia en el municipio antioqueño de Cocorná. Se la llevaron guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. En compañía de una amiga, la profesora venía de la vereda El Jordán, donde daba clases a 15 niños campesinos en la pequeña escuela de la zona. El sábado 26 de abril, a las 7:30 de la mañana, un conductor veredal encontró, con un disparo a corta distancia en la sien, el cadáver de Ana Cecilia al borde de la carretera, entre las veredas Molino y Campo Alegre de Cocorná. ¿Por qué sucedieron estos hechos? ¿Se conoce la verdad de lo que pasó? ¿Se ha hecho justicia con este caso? ¿Se ha reparado a la familia de Ana Cecilia por esta dolorosa circunstancia? En este programa de La Verdad Sea Dicha, recordaremos lo que ha sucedido con este caso, que produjo inmensa conmoción entre las gentes de Cocorná y el país en general, y sobre todo entre sus colegas de magisterio que vieron caer asesinada a otra compañera. Una de las casi 500 personas dedicadas a la docencia que en las últimas 2 décadas han sido amenazadas, desplazadas y asesinadas en el país por diferentes grupos, convirtiendo al Magisterio Nacional en reconocido objetivo militar de quienes disputan esta irregular confrontación que desangra a Colombia. Hablar de cómo era Ana Cecilia es recordar todo lo que ella, lo bueno que fue. Era una persona sencilla, muy sociable, muy entregada al servicio de los demás, rumbera, simpática, muy buena madre, fue una gran compañera. Se habla de un comunicado enviado por los guerrilleros a Gabriel Duque, padre de Ana Cecilia, en el que le exigen asesinar a un reconocido jefe paramilitar de la zona, conocido por el alias de Matute. Todo a cambio de respetar la vida de su hija. Por obvias razones, don Gabriel nunca atendió la orden de ese comunicado. Cocorná es una población ubicada en el oriente del departamento de Antioquia, situada en un estratégico sector para el desarrollo económico y social de la región, dada su cercanía con una extensa región de bosques, grandes embalses hidroeléctricos, corredores que conectan diferentes regiones y la vía que comunica a Bogotá y Medellín, las 2 principales ciudades del país. En este escenario han tenido como base de operación diversos grupos insurgentes, como el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y su contraparte, el llamado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que luego se convirtió en Héroes de Granada,
hoy en día en proceso de desmovilización. En medio de la disputa territorial, y como suele suceder en este tipo de guerras no declaradas, la población civil se ve obligada contra su voluntad a tomar parte en la confrontación mediante presiones de diversa índole, que van desde el desplazamiento forzado hasta la obligatoriedad de ayudar a quienes combaten mediante el pago de sumas de dinero conocidas como vacunas, el reclutamiento de miembros jóvenes de las familias campesinas y las dádivas en especie, entre otras. Lo que sabemos de lo que pasó con Ana Cecilia es lo que todos nos preguntamos. No sabemos nada, solamente sabemos que a ella la asesinaron por chismes, por especulaciones que se dan dentro de una comunidad. Y de pronto fue que se enamoraron de ella para hacerle mal. Ana Cecilia permaneció en poder de los secuestradores 5 días, durante los cuales el país esperó en vilo un desenlace favorable con la esperanza de que todo fuese una lamentable equivocación. Pero no fue así. Ana Cecilia apareció muerta, tal vez por su condición de maestra en una zona de conflicto, lo que ya había cobrado la vida de otros educadores. Por eso, la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y muchas organizaciones gremiales, sindicalizadas y defensores de los derechos humanos se movilizaron durante esos días para exigir respeto por la vida y el trabajo de la docente, temiendo la nueva desaparición de un miembro del magisterio. Hay muchos factores. La violencia que vive la sociedad colombiana no incide en la educación porque en cada sitio y en cada región del pueblo colombiano hay un docente. Y es el centro, las instituciones educativas son el centro y el foco de la cultura y la promoción. Lo que quiere decir que todos los grupos armados al margen de la ley circulan por estas regiones donde se encuentra un maestro. Hay situaciones donde un maestro le brinda una atención de darle agua a un grupo armado y después el otro dice que ya es colaborador. Eso genera una crisis de violación de derechos humanos y ahí vienen las amenazas e inclusive el asesinato del docente. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce a las víctimas de grandes violaciones de sus derechos y de crímenes de guerra 3 derechos fundamentales: a la verdad, a que se haga justicia con su caso y a obtener una reparación por los daños materiales y morales sufridos. En el caso de Ana Cecilia Duque, la verdad, la justicia y la reparación aún están lejos de ser una realidad. El Estado absolutamente no ha hecho nada. En este momento, pues, supuestamente la Red de Solidaridad dijo que iba a aportar algo, a reparar en parte lo que por haber sido asesinada por un grupo al margen de la ley. Pues en este momento no hemos recibido nada, absolutamente nada de parte del Estado. Le cambiamos la vida de su hija por la de Matute. Si usted mata a Matute, le soltamos la hija sana y salva. Si no lo hace, nos veremos en la obligación de proceder con ella. Esta retorcida propuesta, hecha por los guerrilleros al padre de Ana Cecilia, desnuda el papel que muchas veces cumplen los maestros en zonas de conflicto, en especial en el oriente antioqueño. El docente, como centro del trabajo social en las escuelas, donde convergen todos los problemas sociales de una comunidad, se volvió protagonista de la situación que genera un conflicto armado, quedando como carne de sándwich en medio de escuelas convertidas en trincheras por los grupos armados, en una clara violación al derecho internacional humanitario. Entonces, cuando el maestro habla en nombre de la comunidad, pidiendo respeto y la retirada de los actores armados, vienen los problemas de amenazas, desplazamientos y asesinatos. A ver, la situación en el oriente antioqueño, no solo con los maestros, sino con toda la población civil, es bastante delicada. El maestro como actor principal de toda comunidad, pues no queda exento de la problemática social y armada que vive el país. Al día siguiente del asesinato de la maestra,
Y en medio de su sepelio, los profesores de Cocorná manifestaron su miedo de regresar a las veredas en donde ejercían su labor, pues temían por sus vidas. Pidieron además que se les respetara el derecho al trabajo. Los profesores no nos escapamos a la situación de violencia que vive el país. Como toda comunidad, toda congregación, pues no se ha escapado. Los profesores, el gremio de docentes tampoco es ajeno a esa problemática que vive el país. El caso de Ana Cecilia no es el único que se recuerda en Cocorná. En el año 2002 fueron secuestrados por diversos actores armados en esta población otra profesora, Emelia Aristizábal, cuyo paradero aún se desconoce. También los maestros Rodrión Peláez y Janet Ibargüen fueron asesinados en casos que aún la justicia no logra esclarecer. Y en Cocorná, pues una muestra grandísima. Tenemos una lista grande de profesores desaparecidos, sí, que hasta este momento no se sabe absolutamente nada. En Colombia, los diferentes grupos armados se han caracterizado por sus ataques indiscriminados contra la población civil. En este caso particular, el asesinato de la profesora Ana Cecilia Duque se suma a los casi 500 docentes muertos violentamente en el país y 125 en Antioquia desde 1987 a la fecha. Según informes del Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical, el sector sindicalizado más afectado por las violaciones a la vida, la libertad y la integridad es el magisterio colombiano. Grupos como las FARC, las AUC, el ELN e incluso las fuerzas militares encabezan la lista como principales responsables de una persecución premeditada, inexplicable e injusta contra los educadores del país. Durante el año 2004, los maestros y trabajadores de instituciones educativas en Colombia fueron víctimas del 61.1% del total de violaciones contra los trabajadores sindicalizados. En este contexto, es necesario resaltar que 48 profesores fueron asesinados, lo que representa un 51% del total de los homicidios. 320 recibieron amenazas de muerte. 30 tuvieron que desplazarse forzosamente, 14 fueron víctimas de detención arbitraria y a 5 los desaparecieron. El magisterio antioqueño ha sufrido en los últimos años una reiterada violación a los derechos humanos, especialmente en el derecho a la vida y la integridad física. Hasta el día de hoy tenemos 120 maestros amenazados y 4 docentes asesinados. Quiere decir que el panorama es cada día peor. La impunidad en la que permanecen las violaciones a los derechos humanos en Colombia es motivo de preocupación, no solo en el sector sindical, sino en todas las esferas de la sociedad. Lo de la famosa frase actual de justicia, paz y reparación, pues aquí todavía no llega. Esperemos que algún día, ¿sí? Desde el momento en que Ana la mataron, ¿cierto? Hasta este momento, pues, de parte del gobierno, nada. En mayo de 2004, la Escuela Nacional Sindical solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre el estado de las investigaciones sobre 90 casos de homicidios registrados en 2003, año de la muerte de Ana Cecilia Duque. La Dirección Nacional de Fiscalías entregó una respuesta en agosto de 2004, en la cual solo señala el conocimiento de 33 casos, de los que se desprende lo siguiente. En el 63.3% de los casos no se ha iniciado investigación. El 33% de las investigaciones se encuentra en fase preliminar. El 15.5% tiene resolución inhibitoria, lo que corresponde a 5 casos. El 9% de los casos se encuentra en etapa de instrucción y en el 15% se ha vinculado legalmente a alguna persona.
Es fácil colegir entonces que la justicia ha sido poco menos que inoperante en la mayoría de los casos y la impunidad campea por los juzgados, las fiscalías y los cuerpos investigadores del Estado. En el informe ejecutivo sobre el balance anual de los derechos humanos, preparado por la Vicepresidencia de la República con motivo de la visita de la Mesa de Donantes, se señala que causa especial preocupación en el gobierno el incremento del homicidio de docentes en 2004, superior en un 54% al año inmediatamente anterior. En el tema del secuestro de docentes, 55% de los casos fueron realizados por las FARC, 26% por el ELN, como el caso de Ana Cecilia, y 7.5% por autodefensas o desconocidos. Los gremios de docentes, como ADIDA y FECODE, se han movilizado constantemente a través de sus comisiones de derechos humanos. Han hecho reclamos ante las entidades correspondientes y a la fecha, todos los crímenes de los educadores y trabajadores de instituciones educativas están en la más absurda impunidad. Una reparación integral para el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario requiere utilizar recursos provenientes exclusivamente del Estado para incluir no solo la indemnización económica a las familias, sino también la realización de proyectos de bienestar social para la comunidad y la preservación de la memoria histórica de lo ocurrido. Una reparación implica el pago de los daños generados con condenas penales para los culpables y estabilización emocional del núcleo familiar de la víctima. Es el Estado, con su aparato de gobierno, quien debe ser el gran reparador a nivel social, manteniendo a los maestros en su sitio, con mecanismos físicos, financieros y de participación que hagan lucir la democracia como tal. En el caso de Ana Cecilia Duque, la maestra asesinada por el ELN y que llevaba 5 meses de magisterio en la vereda El Jordán de Cocorná, la reparación ha sido mínima. El Comando Central del ELN expidió un comunicado a los pocos días de su muerte, disculpándose por lo ocurrido y prometiendo una investigación exhaustiva por lo sucedido, según ellos, de manera inconsulta con esa jefatura. Nunca se supo qué pasó con esa supuesta investigación y si produjo algún tipo de justicia a la manera del grupo insurgente. Gracias a la gestión de la Personería de Cocorná, la familia de Ana Cecilia acudió a la red de solidaridad para obtener una indemnización económica por su muerte violenta, aunque el proceso aún continúa su lenta marcha burocrática. Esta figura es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, pero en ningún momento constituye per se una reparación como tal. Ellos esperan que algún día la verdadera reparación llegue a este hogar, otro más víctima de la intolerancia de los grupos alzados en armas. Queda claro que una reparación no solo es descubrir placas conmemorativas ni instalar esculturas alusivas a la barbarie cometida. Reparar, en el caso de los maestros asesinados, amenazados o víctimas del desplazamiento forzado, es brindarles seguridad en sus instituciones educativas, con elementos para trabajar y construir patria. Desde este espacio reclamamos y desde esta comisión reclamamos de las autoridades educativas
de las autoridades civiles y de las autoridades militares, que el maestro, igual que el resto de la sociedad, debe ser escuchado a tiempo y sus situaciones muy particulares también solucionadas, porque nada hacemos con lamentar los muertos sabiendo que los podemos evitar. Mientras tanto, Ana Cecilia Duque permanece en el recuerdo de quienes la conocieron y quisieron. La gente que tuvo la oportunidad de conocer a Ana Cecilia la quiere mucho todavía, la recuerda mucho. Es una niña muy especial, a pesar de que está muerta. Para los que la recordamos sigue siendo especial. Cuando viva, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, ¿sí? Siempre estaba pendiente a ver en qué se le podía ayudar, desde el más chiquito hasta el más viejo, qué podía hacer por ellos. Y por eso es que Ana está en la mente de todo el mundo. Y su espíritu espera convertirse en un mojón para su comunidad. Tal vez perpetuada en el nombre de una escuela, una calle o una fundación de ayuda social, permanezca al menos como memoria histórica de lo ocurrido, para, como decía su canción favorita, ocupar el breve espacio en que no está.